Algunos aquí necesitan saber que Dios los ama incondicionalmente. Que el amor de Dios no se puede entender. El amor de Dios no se puede comprender, es imposible. Pero sí lo puedes recibir. Si puedes entrar a la presencia del Padre, lavado por la sangre de Jesús, justificado por el sacrificio de Cristo, y ser amado por el Padre de una manera total, de una manera que no necesitarás nada más. Cualquier otro amor en esta vida no se podrá comparar al amor de Dios. No buscarás el amor de las personas, no buscarás la aceptación de los demás, porque el amor de Dios habrá cubierto todas tus faltas de manera absoluta. Eres aceptado por Dios, eres aceptada por Dios, eres recibida en su seno. No lo merezco, Señor, pero te doy gracias por tu amor. No lo merezco, Señor, ni siquiera lo entiendo. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué, Señor, diste tu vida, Jesús, en mi lugar, sabiendo que yo iba a volver a fallar tantas veces? Pero sí puedo dar gracias, sí puedo declarar que tú eres mi Señor. Sí puedo darte a ti toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Amado mío, gracias por las personas que un día me acercaron el Evangelio hasta mis oídos. Gracias por aquellos que se tomaron el tiempo, se tomaron la molestia, se esforzaron por predicarme tu palabra. Gracias, Dios. Aquella palabra trajo vida en medio de mi muerte, en medio de mi enfermedad, de mi pecado. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Señor. Permítenos como iglesia anunciar el Evangelio en todo lugar, en esta ciudad, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros institutos y universidades. Permítenos alumbrar, Señor, en medio de esta generación que vive en tinieblas. Que nosotros, Señor, seamos ahora los que llevan tu palabra. Danos de nuevo, Señor. Danos la unción de tu Espíritu para hacerlo sin descanso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Muy buenos días, familia. Mientras los niños salen, vamos a hacer el siguiente gesto. Vamos a coger nuestro móvil, vamos a poner ahí el avioncito, activamos el avión para que ya no suene el móvil. Durante la siguiente 45 minutos voy a tratar de que solamente sean 45 minutos. Mi mujer siempre me regaña. Todos los domingos cuando llegamos a casa me regaña mi mujer. Pero espero aprender la lección algún día. Bueno, familia, estamos en el reto de aprender a orar 1 hora seguida. 1 hora orando. Como cuando estábamos enamorados de nuestra novia, de nuestro novio, y cogíamos el teléfono y estábamos hablando hasta la madrugada y repetíamos las mismas cosas y una y otra vez, y ninguno de los dos quería colgar la llamada, ¿verdad? ¿Alguno le ha pasado eso alguna vez? Así, estar como un poquito tontito, ¿sí? Yo también he estado así en alguna ocasión, y recuerdo cuando no había tarifa plana que luego venía el susto de Telefónica, porque las llamadas habían sido demasiado largas. Pero entrenando nosotros vamos a poder alcanzar, orar 1 hora seguido. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó
un modelo de oración. Es el Padre Nuestro, lo que conocemos como el Padre Nuestro, y es lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores. Así es que yo quiero pedirte, hoy vamos a continuar ya con la parte final del Padre Nuestro, quiero pedirte que tomes nota, que prestes atención. Moví el micro, porque la palabra de Dios, dice, Pablo le dijo a Timoteo que toda la palabra de Dios, toda la escritura que tú tienes ahí en tus manos, le dijo Pablo a su discípulo Timoteo que toda ella era útil para instruir, para enseñarnos, dice, para corregir nuestras vidas. ¿Sabes? No es la vara, no es el castigo el que corrige nuestras vidas. Esa es la consecuencia de nuestros errores. Lo que corrige nuestras vidas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando tú la tomas con fe, como dice Hebreos 4:2, los que recibieron la palabra de Dios y la acompañaron con fe, a esos les aprovechó. Esos son los que cambian su manera de pensar, esos son los que corrigen el rumbo de su vida. Algunos piensan que Dios corrige haciendo que se enferme tu hijo y se muera, o haciendo que tengas un accidente terrible. No, esos son consecuencias, pero lo que nos corrige de verdad es la palabra de Dios. Por eso tómala con fe, tómala como palabra de Dios, y que sepas que la disciplina por sí sola no va a cambiar tu vida. La disciplina va a producir en ti temor, eso sí, va a producir temor, porque tú dices, uy, cada vez que yo meto los dedos en el enchufe, ¡ah!, me electrocuto, y eso duele, pero va a cambiar tu manera de pensar cuando tú sepas que no necesitas para nada meter los dedos en el enchufe, que no necesitas pecar para ser feliz, que no necesitas nada de eso, y eso lo vas a aprender cuando te tomes en serio la palabra de Dios. Así es que saca tu bolígrafo y prepárate para tomar notas. En Mateo capítulo 6 encontramos la respuesta de Jesús a los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oréis, usar este modelo. No es repeticiones, porque también el Señor aclara que no son repeticiones, es un modelo para que nosotros lo usemos y lo desarrollemos. Y cuando tú tomas el Padre Nuestro y empiezas a orar en base a lo que allí dice, tú puedes pegarte 1 hora orando y se te quedará corto. El Señor empezó diciéndoles, vosotros pues oraréis así, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vimos por qué le podemos llamar Padre, santificado sea tu nombre. Vimos diferentes nombres de Dios en la palabra y cómo esos 8 nombres nos proveen de cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vimos el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, vimos la provisión, vimos todo cómo Dios quiere encargarse de toda la parte material. Y en el versículo 12 dice lo siguiente, aquí es donde vamos a empezar hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero sigue diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y esto ya no es parte de la oración, pero Jesús está haciendo un anexo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es palabra de Dios. Si tú la tomas con fe, eso va a corregir tu vida en cuanto a las relaciones con los demás. De hecho, yo he querido llamarle a la predicación de hoy, al tema de hoy, le he llamado ¿cómo llevarme bien con los demás? ¿Cómo llevarme bien con los demás? Esto no quiere decir que toda la gente que yo conozco en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, todos van a ser mis super amigos. No. Pero ¿cómo puedo llevarme bien
con la gente, con el que me hace bien y con el que me hace mal, con el que me saluda y con el que no me saluda, con el que me ofende y con el que me bendice. ¿Cómo puedo llevarme bien con los demás? Porque desde luego que el deseo de Dios es reconciliar con Él a todas las personas. Dios quiere llevarse bien con todo el mundo, con los ateos, con los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, con los musulmanes, con los budistas. Dios quiere que todos en arrepentimiento puedan volverse a Él y reconciliarse con Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos capaces de llevarnos bien con todo el mundo. Entonces, la clave aquí empieza en que quizá cuando nosotros oramos en base al Padre Nuestro, no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el perdón en nuestras vidas. Hay veces que Jesús, encontramos varias veces en la Biblia donde Jesús dice, una sola cosa te hace falta. Por ejemplo, Jesús fue a casa de Lázaro y allí estaban dos hermanas de Lázaro, ¿os acordáis? Marta y María. Estaban allí y Jesús fue allí a pasar un tiempo con ellos, a comer, y estaba Jesús enseñándoles cosas del reino de los cielos. Estaba predicando, estaba enseñando, y Marta estaba súper atareada con las cosas. ¿Os acordáis? Ella estaba sirviendo la mesa, calentando el arroz, preparando la arepita, cortando el queso. Estaba allí preparando todo el banquete y corre para la cocina y venga tal. Y María, su hermana, no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada, no. Estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Y entonces Marta, que iba corriendo por la casa, tin, tan, tan, ay, que se me pasa el fuego, que lo otro. Entonces dice, Señor, dile a mi hermana que no está haciendo nada, que me eche una mano, que aquí hay tantos invitados en la casa y me toca hacerlo todo. Y le dice Jesús, Marta, Marta, afanada estás llena de muchas cosas, estás haciendo muchas cosas. Y yo me pregunto, ¿Marta estaba haciendo algo bueno? Claro, ella estaba sirviendo al Mesías, estaba sirviendo a su familia, estaba arreglando todo para que todos estuvieran complacidos. Pero Jesús le dice, Marta, estás muy afanada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. En ese momento, solo una cosa era necesaria, y es que ella se pusiera también a prestar atención. O sea, básicamente Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué, María? Quítate el delantal, olvídate de la cocina y siéntate aquí a escuchar lo que estoy diciendo, porque esto es más importante que lo que tú estás haciendo, que siendo algo bueno, tiene que quedar en segundo lugar. Una cosa es necesaria. Varias veces el Señor Jesús utiliza cosas así. Llegó el joven rico, maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dice, cumple la ley de Moisés. Y él dice, yo ya lo cumplo desde pequeñito. Yo soy un buen cristiano, a mí me levantaron en la iglesia. Yo soy un buen cristiano, desde pequeñito yo hago todas las cosas de la ley. Y le dice el Señor Jesús, una cosa te falta para ser perfecto. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Claro, eso le sentó a él como una puñalada en el corazón, porque era muy rico. Qué casualidad. Le faltaba una cosa. Yo creo que Dios quiere que hoy tú prestes atención a esta cosa. Quizá algunos dicen, ¿por qué mi vida no prospera? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no soy capaz de llevarme bien con la gente? Una cosa tienes que prestar atención en el día de hoy. Y quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 7, versículo 40. Estaba Jesús hablando con un fariseo y dice que vio, porque Jesús tenía discernimiento, y vio los pensamientos del fariseo Simón y le dijo, tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. En la versión Reina Valera dice, tengo una cosa que decirte. Una cosa. O sea, como que Dios a cada uno de nosotros nos va a hacer énfasis
en lo que más necesitamos. Y le dice al fariseo: una cosa tengo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Jesús le dijo entonces la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. O sea, a uno le prestó 500 euros, vamos a decirlo así en términos de hoy, y al otro 50. A ese le presté 500 euros, a este le presté 50. Más bobo yo por prestar. Pero así pasó. Dice, pero ninguna de esas 2 personas le pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a los 2 la deuda. A este le perdonó los 500, a este le perdonó los 50. Y entonces Jesús le pregunta al fariseo: ¿quién crees de estos 2 que amará más? Y él dijo: hombre, pues está muy claro, ¿no? Blanco y en botella, leche. Supongo que la persona a quien más deuda se le perdonó, ese será el que más ame a este señor. Y Jesús le dijo: así es. Y aquí hay un principio importante, y es que tú tienes que saber cuánto te ha perdonado a ti Dios. Y quiero que prestes mucha atención, porque estoy seguro de que esta es la cosa que muchos hoy tienen que escuchar aquí. La importancia del perdón. Si tú quieres experimentar cambios reales en tu vida, si tú quieres enfocarte en el propósito de Dios, experimentar la llenura del Espíritu Santo, porque algunos dicen: pero si yo oro para que el Espíritu Santo me llene, pero yo no siento que el Espíritu Santo me llena, porque sigo siendo incapaz de amar a fulanito o a menganita, es que lo que me hizo, y no consiguen vivir en la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy vas a ser confrontado con tu realidad. El Espíritu Santo va a comenzar a hablar a tu vida, porque Dios quiere ayudarte a cambiar tu manera de pensar respecto al perdón, respecto a la gente, respecto a lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere ver en ti arrepentimiento y darte liberación. Vas a necesitar las 2 cosas: arrepentimiento y liberación. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es que tú empiezas a ver las cosas de otra manera, creer las cosas que Dios dice, empezar a pensar de acuerdo a lo que Dios dice, porque le pones fe y confianza a lo que Dios dice. Es tan sencillo como eso. Algunos dicen: pero es que a mí me falta fe. Puede ser que te falte fe, pero no te hace falta una gran fe para empezar a creer a Dios. Tienes más fe de la que crees, mucha más de la que crees. Simplemente arrepentimiento es: yo cambio mi manera de pensar porque creo que lo que Dios dice es lo correcto. Y hay una manera muy sencilla de comprobar que lo que Dios dice es lo correcto. Compáralo con tu opinión y compara los resultados de lo que tú has vivido a tu manera, en tu opinión, y de lo que Dios dice en su palabra. Si tú has vivido pensando que lo mejor es no perdonar, si tú has vivido pensando que tienes derecho a odiar, que tienes derecho a vengarte del que te ha hecho lo malo, ¿cuáles han sido las consecuencias de vivir de esa manera? Pregúntate y respóndete tú mismo. ¿Qué tal está tu salud en todos los sentidos? ¿Qué tal está tu relación con el resto de la gente? No solamente con ese o con esa a quien no quieres perdonar. Y luego compáralo con lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué ocurre cuando tú perdonas? Dios dice que Él va a perdonar también lo que tú has hecho en contra de Dios. Y creo que aquí ninguno estamos libres como para ser el primero en lanzar una piedra contra alguien. Ahora, ¿por qué vamos a necesitar también liberación? Porque cuando yo he pasado mucho tiempo sin perdonar a otras personas, hay un espíritu que viene a mi vida. Y ese espíritu
empieza a contaminar mi vida, de manera que yo me endurezco, me vuelvo áspero, me vuelvo resentido, incluso puede llegar a aparecer la amargura. Y entonces todo me sabe amargo. La Biblia dice que al amargado todo le sabe amargo. Cualquier cosa no la puede disfrutar. Por eso no solamente vas a necesitar arrepentirte, vas a necesitar también liberación. Arrepentimiento sin liberación te va a conducir a la frustración. Porque te vas a arrepentir, pero si ese espíritu sigue ahí trabajando en tu vida, el estado posterior vuelve a ser peor. Tienes que limpiar la casa y llenarte del Espíritu Santo. Liberación sin arrepentimiento, como algunos también pretenden, hará que el resultado posterior sea peor aún que el presente. La Biblia dice que cuando tú limpias la casa pero no la llenas, dice que vuelven 7 demonios, ya no 1, 7, y te atormentan multiplicado por 7. Por lo tanto, vamos a necesitar identificar para arrepentirnos y vamos a necesitar liberación. Vamos a tener que decir a esos demonios que un día vinieron a nuestra vida en base a la puerta que nosotros mismos les abrimos con el no perdón. Ellos entraron con el no perdón, con nuestra negación a perdonar. Ellos entraron y vinieron a atormentar, a oprimir nuestras vidas. Vamos a necesitar sacarlos y en el nombre de Jesús ordenarles que no vuelvan a entrar. Ahora, empecemos por lo siguiente. ¿Cuánto vale tu vida? Si yo te pregunto, ¿cuánto vale tu vida? Y a veces uno no sabe ponerle precio a la vida de uno. Pues si preguntáramos, por ejemplo, en estos días que están hablando que si Ronaldo se va del Madrid, que si viene Neymar y la gente dice, no, Neymar vale 200 millones, Ronaldo vale 100 y el otro vale... ¿sí? Y la gente le pone un valor económico a la vida o a la profesión de una persona. ¿Cuánto vale tu vida? Preguntémoslo de otra manera. ¿Cuánto estaría dispuesto tu familia a pagar si a ti te hubieran secuestrado? O si tú tuvieras una enfermedad que solo la pueden tratar en el mejor hospital de Estados Unidos, ¿cuánto estaría tú o tu familia, cuánto valor le pondrían a tu vida? ¿Estarían dispuestos a gastar todo ese dineral para salvar tu vida, para sanarte de esa enfermedad? Son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto vales? ¿Vales lo que tienes en el banco? ¿Vales las propiedades que están a tu nombre? ¿Vales lo que una empresa dice que tú puedes producir y facturar? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Vales lo que otros dicen que tú vales? ¿Cuánto vale tu vida? Yo creo que nuestra vida vale lo que Dios pagó por nosotros. Y quiero recordarte en este momento que tú y yo estábamos en un mercado de esclavos. Tú y yo éramos esclavos. No teníamos libertad. Nuestra libertad, nuestra voluntad estaba condicionada y oprimida porque no éramos libres, éramos esclavos. Le servíamos al pecado, dice la Biblia, le servíamos al diablo. No éramos libres. Y de ese mercado de esclavos vino Dios y dijo, yo compro ese esclavo. Y el diablo dijo, págame con otra vida. Con otra vida. El diablo no dijo, dame 1 millón de euros, dame la mitad de la tierra, dame la mitad de las galaxias, dame un trono junto al tuyo en el cielo. No, dijo, ¿tú quieres rescatar a Carlos? Págame con otra vida, porque su vida es mía y está muerto para siempre. Págame con otra vida. Y dijo Jesús, muy bien, pagaré con otra vida, la de mi Hijo Jesús. Lo mismo hizo contigo. Te sacó del mercado de esclavos. Pero no te sacó para seguir esclavizándote. Te sacó y ya le perteneces a Él. Y Él bien podría decir, ahora eres mi esclavo. Pero Él te dice, ahora eres libre. Haz lo que tú quieras.
¿Te quieres ir? ¿Quieres buscarme cada mañana? ¿Quieres adorarme? ¿Quieres darme la espalda? ¿Qué quieres hacer? Lo normal de una persona que entiende lo que ha pasado es que diga, ¿sabes qué? Prefiero quedarme a tu lado y servirte a ti, pero no por obligación ni esclavitud, sino por amor. Porque te amo, porque me rescataste de una vida miserable, de una vida de opresión, de una vida donde no podía hacer lo que quería. Ahora que puedo hacer lo que quiero, escojo amarte y servirte a ti por amor, por gratitud. Eso es lo que Dios hizo por ti, eso es lo que Dios hizo por mí. Si tú entiendes eso, entenderás que ese es el valor de tu vida. No se puede pagar con dinero. Ni Florentino Pérez tiene todo el dinero para pagar por tu vida. No, simplemente Dios podía hacerlo. El valor de tu vida es lo que Dios pagó por ti. Ahora, quiero que sepas y que entiendas también que la deuda que tú tenías con Dios no era de 500 euros, no era de 50 euros, era una deuda impagable. Era una deuda tan grande que jamás la hubieras podido pagar. Si tú no entiendes eso, es muy fácil que no ames a Dios correctamente. Porque ¿cómo vas a amar a un Dios que no ha hecho gran cosa por ti? ¿Cómo amarás a un Dios que no hizo algo sobrenatural por ti? Ahora, si tú eres consciente, si tú sabes que Dios pagó toda esa deuda tan grande que nadie la podía pagar, ni que fueras pidiendo prestado a todo el mundo para reunir, no podrías haberlo hecho. No podrías ser tan bueno y portarte tan bien que esa deuda desapareciera. Ahora, cuando somos conscientes entonces de esto, como cantábamos esta canción, no hay monte que no haya escalado Dios para buscarme. No hay pared que Él no haya derribado para venir y mostrarme su amor. No hay cadena que Él no haya roto para decir, Carlos, ahora eres libre. Jesús murió por tus pecados. Cuando yo entiendo eso, yo me rindo ante Dios. Y entonces sé que Dios le ha dado un valor a mi vida impresionante. Para Dios valgo tanto como su propio Hijo Jesús. ¿Has escuchado eso? Para Dios vales tanto como su propio Hijo Jesús. Ese es el valor que Dios le da a tu vida. Vas a tener que empezar por amarte a ti mismo. Ahora bien, 1 Juan 1, del 8 al 10, por si tú tenías dudas. Quizá alguno dice, no, pero yo no tenía tantos pecados como para que Dios hubiera hecho eso por mí. Eso Dios lo hizo por los violadores, por los narcotraficantes, por los asesinos, por los sicarios. Yo apenas tenía unos pecaditos y Dios no necesitaba haber hecho algo tan grande por mi vida. Quiero que leas conmigo 1 Juan 1, del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, toma nota, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aquí Dios no está hablando de violadores, de asesinos a sueldo, de gente perversa, de pedrastas. No, Dios no está hablando de eso, está hablando de pecadores. Y para Dios es tan pecador. Ese hombre que esta semana asesinó a la niña, a su vecinita de 13 años, como tú cuando dices una mentira. Para Dios es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan santo. Dios es tan santo
Dios es santo. De manera que cualquier pecado nos impide estar en el cielo con Él. No importa si es una mentira o son 20 asesinatos. No importa. Ninguno de los dos, el de 50 euros, el de la mentirita o el de los asesinatos, ninguno de los dos podría entrar al reino de los cielos. No podría pagar su deuda. Ninguno. Entiéndelo, ni el de 50 pudo, ni el de 500 pudo. Si tú alguna vez has pensado de ti mismo que tus pecados no eran demasiado graves, que no era como, no, pues hombre, yo tanto, no, yo no era tan malo. Quiero que sepas que para Dios sí lo eras, pero a Dios no le importó escalar una montaña, derribar una pared, romper una cadena, atravesar tu pecado para rescatarte de allí. A Dios no le importó. No le hagas mentiroso a Dios diciéndole mi pecado no es tan grave. Ahora ahí primera de Juan nos habla de confesar nuestro pecado. La palabra griega es homologeo. El que la repita le doy un premio, a ver. Homologeo. Ponerse de acuerdo en algo. Significa esa palabra ponerse de acuerdo. Alguno piensa que confesar es, ¡ay, Señor, soy malo! No. Confesar es que si Dios dice que llevarme un bolígrafo de mi empresa es pecado, es robar, pues yo tengo que decir, Señor, estoy de acuerdo contigo, eso es robar. Eso es robar. Eso no es, como sobran, me llevo uno. No, eso es robar. ¿Sí? Mentir es mentir. Adulterar es adulterar. Ofender de palabra o de hecho es ofender. Jesús lo compara con un asesinato. O sea, cuando el Señor dice el que confiesa su pecado, no es solamente que yo digo, pequé. No, es que yo me ponga de acuerdo con Dios en que mis actos o mis pensamientos o mis omisiones han sido pecado. Yo no puedo diluir la gravedad, no puedo buscar, como dicen los abogados, en vez de agravante, ¿cómo es lo otro? Cuando es menos grave, ¿no? Porque atenuantes, ¿no? No, es que yo atropellé a la señora, pero es que yo iba drogado. Un atenuante, ¿no? Como que no era consciente de todos sus hechos. Oiga, pero entonces, ¿esto qué es? Para Dios no hay atenuantes. A veces nosotros somos así, Señor, yo robé, pero es que tú sabes que no tenía. Entonces tuve que robar. Un atenuante. No busquemos atenuantes. Si yo confieso mi pecado es, pequé en esto, pequé en aquello, confesar. ¿Sí? Y no puedo arrepentirme de aquello que no soy consciente. Por eso el salmista decía en el Salmo 19, versículo 9 al 13, dice, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, más que la miel del panal, sirven de advertencia para tu siervo. Ahora, nosotros no podemos decir, Señor, yo esto no lo sabía, porque ahí tenemos la palabra de Dios, ahí tenemos las leyes de Dios. Las leyes de Dios son eternas, las leyes de Dios no han cambiado, están ahí y son para todos, para el grande y para el pequeño, para el rico y para el pobre, para el israelita y para el extranjero, son las leyes de Dios. Ahí está su palabra. Me sirven de advertencia, decía el salmista, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo, se preguntaba el salmista, cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces seré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Nosotros necesitamos conocer la verdad de Dios. La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad. Juan 8:31. Y la verdad nos hará libres. Entonces, la verdad es que si yo me llevo un bolígrafo de la empresa, estoy robando. Eso es la verdad.
Y si yo creo esa verdad, entonces yo voy a cambiar mi manera de pensar. Me podré arrepentir. Si yo sigo pensando que como mi jefe es rico, él ni se da cuenta, a él no le afecta que yo le robe un bolígrafo, entonces yo no voy a ser libre. No voy a poder cambiar mi manera de pensar. Si yo sigo pensando que mirar a otras mujeres no es pecado porque mi mujer no se entera, entonces yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Tengo que conocer la verdad. Y la verdad me hace libre. Soy libre cuando conozco la verdad. Entonces, para poder conocer la verdad, ahí está el secreto del salmista. Estudia la Biblia. Ama la Biblia. Considérala más preciosa que el oro. Más dulce que la miel. Los mandamientos de Dios, si te saben amargos, es porque tienes amargura, porque no has perdonado. ¡Uy, qué difícil! ¿Por qué manda Dios esto? ¿Y qué complicado? ¿Y por qué puso Dios esto en su palabra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tienes amargura. Los mandamientos de Dios para los que son libres son dulces como la miel. Son más preciosos que el oro. Vas a necesitar perdonarte a ti mismo. Si vamos a empezar por saber cuánto vale nuestra vida y nos ponemos de acuerdo en que para Dios nuestra vida es de un valor incalculable, entonces vas a tener que amarte y vas a tener que aprender a perdonarte a ti mismo. Yo te diría, si Dios te perdonó, ¿cómo tú no te vas a perdonar a ti mismo? Hay gente que dice, nunca me perdonaré aquel error que tuve. No me lo podré perdonar en la vida. O hay gente que dice, esto no tiene perdón de Dios. ¿Lo habéis oído? Esto no tiene perdón de Dios. ¿Cómo no va a tener perdón? Si el amor de Dios traspasa todo. Todo. Ahora bien, esta semana había una noticia que nos causó risa. Estábamos viendo las noticias mientras comíamos y salía que unas cuantas mujeres se casaron consigo mismas. ¿Lo visteis? En la televisión. Entonces, ellas, o sea, era una boda múltiple, había como, no sé, 10, 15 mujeres, pero cada una se estaba casando consigo misma. Era una especie de terapia que estaban haciendo como para aprender a amarse a sí mismo. Yo no creo que hace falta casarse consigo mismo, porque ya nos llevamos encima todo el día, ¿no? O sea, no nos vamos a poner delante del espejo, uy, te quiero, sí, yo también, ¿no? Qué bonito estás, sí, como tú. Estoy irradiando tu luz, ¿no? Y no nos vamos a poner en ese plan, pues yo creo que es absurdo. Pero sí vas a tener que aprender a amarte a ti mismo, porque Dios te ama. Perdónate a ti mismo, porque Dios te ha perdonado. ¿Cómo vas a retenerte tú los pecados? La Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios. Pero ¿cuántos se acuerdan cuál era el segundo mandamiento? Amar al prójimo, no, ahí falta algo. Amar al prójimo como a mí mismo. Si yo no me perdono mis errores, ¿cómo voy a perdonar yo los errores de otro? Los voy a machacar, los voy a señalar todo el rato, como les pasa a algunos, que les falta esa sola cosa, aprender a perdonarse, aprender a reconocer, Señor, tú me has perdonado, soy libre, no hay culpa, no hay condenación, dice Romanos 8:1. Ahora en Cristo, no hay condenación en tu vida. Aunque venga el diablo, aunque vengan personas a recordarte tus errores del pasado, aunque haya cicatrices en tu vida, no hay condenación. Es que si creyéramos en esa palabra, seríamos totalmente libres. Si creyéramos, pero algunos hasta el día de hoy siguen cargando con culpa. ¿Por qué? Porque quieren demostrarle a Dios que pueden subsanar los errores del pasado. Que si Dios les da otra oportunidad, ahora lo van a hacer bien. Le van a demostrar a Dios que pueden vivir sin pecar. ¿Y cuál es el problema de eso?
que un día antes o un día después se van a tropezar, se van a caer como a todos nos pasa y van a decir otra vez del mismo error, otra vez le he fallado a Dios, otra vez Dios decepcionado conmigo. ¿Qué hago? No, mejor yo dejo la vida cristiana, mejor yo dejo la Biblia. Esto es imposible. Efectivamente, es imposible sin el Espíritu Santo y sin haberte apropiado del perdón incondicional de Dios en Cristo Jesús. No en tus fuerzas, no en tu habilidad, no en tu capacidad. En esa manera sí es imposible. En Cristo es posible. Yo veo el amor de Dios, ¿sabes cómo yo lo veo? Yo veo el amor de Dios como si yo fuera un erizo lleno de pinchos. O una roca mal tallada, llena de imperfecciones. Aquí un bulto, aquí otro bulto, soy deforme, ¿sí? Pero veo que el amor de Dios es como si fuera un cemento líquido que viene y se amolda a mi imperfección y me hace perfecto. En el amor de Dios yo soy perfecto. Dios me ve a través de la sangre de Jesús y dice, Carlos es perfecto. ¿Estamos entendiendo? Perdónate a ti mismo, no sigas culpándote. Ya Dios te perdonó, ya eres libre. Ya no tienes que seguir cargando con esa culpa y con esa acusación. Una vez que yo paso esa etapa, entonces yo sí me puedo dirigir al prójimo y me va a tocar llevarme bien con el prójimo. ¿Qué dice Mateo 5:44? Y aquí ya la cosa se pone difícil para los que lo hacen en sus fuerzas. Jesús dijo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Lucas 6:28. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. ¿Estamos? Esto lo podríamos quitar de la Biblia, ¿no? Si lo quitáramos de la Biblia, uy, qué fácil, Señor. Yo voy a bendecir a mis amigos, a mis colegas, a los que me hacen favores, a los que me ayudan cuando les pido ayuda, ¿sí? A la gente guay de la vida, esos yo los voy a bendecir, voy a orar por ellos, fenomenal. Pero es que Jesús nos dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maldigan. Ahora, por los que te lastiman. ¿Qué tipo de oración voy a hacer yo por los que me lastiman? Señor, que les caiga un rayo y se mueran ahí fritos. ¿Esa va a ser mi oración por los que me han lastimado a mí? Señor, págales todo el mal que me han hecho y que les caiga una roca sobre la cabeza y no les dé tiempo a decir ni pío. ¿Esa va a ser mi oración por ellos? ¿Cómo va a ser mi oración por ellos? ¿Qué tendré que orar yo por una persona que me ha lastimado? Porque algunos se quedan ahí, sí, voy a orar por ellos, sí, Señor, que vengan tus plagas, que vengan tus maldiciones sobre su vida. No, precisamente la oración que yo voy a tener que hacer es la de perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo Jesús. Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta el pecado. Señor, perdónalos, le estaban matando. Le acababan de clavar. Los fariseos estaban ahí delante. Crucifícalo, mátalo, hasta el final. Y Jesús, Señor, perdónalos. Tanto a los romanos como a los fariseos que estaban ahí acusándolo. Perdón. Esa fue la oración del Padre, de Jesús al Padre. No dijo, Señor, bajan tus ángeles ahora mismo y destruyan a estos romanos y destruyan a estos fariseos. No. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios es que aún los que odiaban a Jesucristo se vuelvan a Dios, como le pasó a Pablo. Pablo odiaba a Jesucristo, odiaba a la iglesia de Jesucristo. Pero Dios quería que Pablo viniera en arrepentimiento a Dios. ¿Cómo podré orar yo entonces
por los que me lastiman. Mejor dicho, ¿cómo voy a poder perdonar a los que me han lastimado? Pues solamente cuando yo creo en la promesa de Dios, que yo debo de perdonar, como Dios me ha perdonado a mí. Que yo debo de perdonar porque la deuda que Dios quitó de mi vida es infinitamente más grande que lo que a mí me hayan podido hacer otras personas. No se puede comparar la ofensa hacia Dios que produjeron mis pecados con lo que a mí me hayan podido hacer otras personas, por muy fuerte que haya sido lo que me han hecho. Si conozco el tamaño de lo que Dios me ha perdonado, entonces yo voy a poder perdonar a otros. Si sé cuán grande era mi deuda, voy a ver la deuda de los demás hacia mí como algo más pequeño. Mateo 18, aquí vemos a Pedro, el discípulo inquieto. El Señor les está enseñando a perdonar. El Señor les está diciendo, ¿sabes qué? Bendice al que te maldice. Ora por el que te ha lastimado. Perdona. Y Pedro dice, vale, Señor, yo voy a perdonar. Yo soy un buen discípulo. Quiero aprender esta lección. ¿Cuántas veces le tendré que perdonar al que me ofenda? ¿7 veces? 7 veces, no vamos a dar demasiada explicación, pero 7 veces es un número que indica plenitud. ¿Sí? Como diciendo, bueno, cuando ya sean 7, ya no le perdono más. Ahí sí me voy a vengar y se la voy a devolver una tras otra. A ver si hasta las 7 aprende y ya no me molesta más. No, el Señor le dice 7 veces no, 70 veces 7, las que haga falta. Porque dice, y es ahí cuando le cuenta la parábola de los 2 deudores, el que le debía 50 y el que le debía 500, ¿no? Y Pedro se queda impresionado, dice, o sea que todo el tiempo que me ofendan, sí, todo el tiempo que me ofendan, porque, escucha esto, tú no perdonas para que el otro cambie, tú no perdonas para que el otro se arrepienta, tú perdonas para ser libre y agradar a Dios. En esa misma parábola, dice que en Mateo 18, en el versículo 29, dice, el compañero cayó de rodillas ante él. Estos son 2 que le debían dinero, uno le debía una cantidad enorme, entonces el Señor lo perdona y lo deja libre. Y cuando ese sale a la calle, encuentra a uno que le debía un dinerito a él, una pequeña cosa. Y le dice, no te lo puedo pagar, dame un tiempito que me arregle, ¿sí? que me va a salir un trabajo y yo te pago. No, a la cárcel por no pagarme. Entonces se lo cuentan al Señor. Y dice en el versículo, vamos a ir directamente al versículo 30, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron lo que había pasado. Y el rey dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque tú me rogaste. ¿No deberías haber tenido tú compasión de tu compañero como yo tuve de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. En la Biblia Reina Valera nos habla de que vienen los verdugos, viene la amargura cuando yo me resisto a perdonar a las personas. Y de verdad, el secreto para llevarse bien con todo el mundo es perdonar, es pasar por alto los pecados de otros hacia mí, pasar por alto las ofensas. Ahí en una de las cartas de Pablo en Corintios les regaña porque dice, ustedes en la iglesia cuando tienen un pleito entre 2 personas, en lugar de perdonarse, en lugar de decir, ¿sabes qué? Mira, le voy a perdonar.
No, ustedes van y lo denuncian ante el juez. Y van ante el juez, ustedes que son creyentes, y se ponen en manos de un no creyente para juzgar un asunto. Y dice Pablo, más bien deberíais soportar el agravio, pasar por alto el agravio. Pero preferimos pleitear, preferimos que el viejo hombre se salga con la suya. Exijo justicia, exijo que me pidan perdón, exijo que me devuelvan lo que tomaron y era mío, exijo que me devuelva lo que le presté. Y nos ponemos en ese plan, porque ¿cómo es posible? Y encima es cristiano también, ¿sí? Y pensamos que en la iglesia nunca nadie nos va a fallar. Y cuando nos encontramos con una situación en la que alguien nos falla en la iglesia, resulta que somos más exigentes que con el de fuera. Más exigentes que con el de fuera. Y Pablo dice, eso no puede ser. No podemos vivir de esa manera nuestra relación de unos con otros. Aprende a pasar por alto. Prueba, yo te diría, prueba a pasar por alto. No, es que yo quiero que me pague lo que me ha hecho. Es que yo le voy a contar al pastor lo que me hizo fulanito. Es que no puede ser que el pastor consienta esto en la iglesia. Pásalo por alto. Pásalo por alto. Perdona a esa persona. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¡Qué problema! Los cristianos que viven sin la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es que sin la gracia de Dios, tú eres un fracasado en todo. Sin la gracia de Dios no puedes servir a Dios. Sin la gracia de Dios vas a depender de ti mismo. Solamente de ti mismo. En el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de tus hijos, en el ministerio en el que sirvas en la iglesia, vas a depender de ti mismo. Y dice Pablo a los hebreos, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, porque la amargura se contagia. El amargado empieza a criticarlo todo, empieza a enjuiciar a todos, y como hay alguno cerca por ahí resentido con otro, ¡pum!, rápidamente ese veneno penetra en su corazón y se enciende a criticar y a señalar y a verlo todo mal, todo mal, todo mal. Eso es lo que produce la amargura en nuestra vida. La amargura hace que me empiece a llevar mal con la mayoría de la gente. En vez de llevarme bien con la mayoría de la gente, hace que me lleve mal. Y cuando la palabra de Dios dice, cuídense unos a otros, está hablando de aprender a perdonarnos. Está hablando de aprender a pasar por alto los errores de los demás. La única solución posible es perdonar. Vamos a leer Efesios 4:30 y con esto vamos a terminar. Efesios 4, del 30 al 32. Por favor, cree en esta palabra. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que el Espíritu Santo los ha identificado como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Fíjate que aquí no dice pecados sexuales, por ejemplo. No dice de robos, no dice de asesinatos, no dice de cosas así como tremendas. Está hablando de las relaciones con los demás. Libérate de la amargura, de la furia, cómo tratas a la gente, del enojo, de las palabras ásperas. ¿Tú qué te crees? Esas palabritas que a veces salen de nuestra boca como, toma, ¿no?
te la devolví. ¿Sí? Calumnias y toda clase de mala conducta. Calumnias, cuando empiezas a hablar de otros. Fulanito, le vi haciendo esto, le vi. Y empezamos a hablar de los demás. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Sin Cristo no vas a poder perdonar. Si tú llevas muchos años de no perdonar a alguien, y normalmente las personas que más nos cuesta perdonar son las más cercanas. Porque si yo voy por la calle y alguien que no conozco me insulta, pues puede que me enfade o me moleste, pero yo llego a mi casa y ya no me acuerdo de esa persona. No, voy a estar ahí, a ver si lo encuentro por Barcelona, no. Yo me pongo ya, se me olvida. Pero ¿qué tal que tengamos un problema con alguien cercano de confianza? Quizá nuestros papás, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro líder, nuestro pastor, alguien, un hermano, una hermana, primo, alguien que es compañero tuyo en la célula, en la iglesia. ¿Qué tal que tengamos un problema y alguien nos ofende o nos lastima así tan cercano? Esos son los más difíciles de perdonar. Pero ahí es donde tú vas a tener que trabajar. Ahí es donde tú vas a tener que enfocarte en los cercanos. Cuando la Biblia dice amarás al prójimo, el prójimo no es el que vive allá en el cono sur de Argentina. No, el prójimo es el próximo, que está próximo a ti, el cercano a ti. Porque seguramente tú no te esperabas que alguien cercano a ti te fallara, te lastimara, te ofendiera, te traicionara, te fuera infiel, te fuera desleal, te robara, te mintiera, te ocultara un secreto. Seguramente no pensabas que alguien tan cercano te iba a poder hacer eso, pero te lo hizo. Ahora la cuestión está, ¿tú quieres vivir con esa carga, con esa culpa, con ese resentimiento, con esa amargura que ya no solamente es hacia esa persona, sino que has notado que empieza a ser con todo el mundo? Que la gente se da cuenta de que algo te pasa, o quieres perdonar. El Señor nos dice que cuando tú retienes el perdón a alguien, tú estás entristeciendo al Espíritu Santo, tú mismo te estás debilitando, tú mismo te estás haciendo daño a ti. ¿Cómo pudo? Míralo de esta manera. Dios, para perdonarnos a nosotros, tuvo que tender un puente, un camino, y Jesús es el camino. ¿Sí? No soy yo que llego hasta Dios, es Dios que tuvo que poner el camino para que yo lo recorra. No había camino, no había posibilidad. Cuando tú no perdonas a alguien, estás destruyendo el puente que te tiene que reconciliar con esa persona. Estás destruyendo una relación que puede ser vital en tu vida. Y por eso algunos no prosperan, por eso algunos viven anclados, estancados en un punto de su vida, porque les falta una sola cosa: perdonar. Perdonar. Oramos. Hay una promesa de Dios muy hermosa que está en Zacarías 12:10. Se refiere a los tiempos del Mesías. Dice: entonces derramaré mi espíritu de gracia y oración sobre la familia de David. Está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de su pueblo. Dios en esta mañana quiere darte la gracia que has perdido. Dios en esta mañana quiere reponer la gracia que perdiste. Esa gracia que los verdugos vinieron y cegaron de tu vida
por no perdonar. Y sin esta gracia tú has estado tratando de agradar a Dios, tratando de que las cosas te salgan bien, pero has visto que no funcionaba. Te has frustrado, te has agotado, has pensado, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a seguir en este charco metido? ¿Por qué no soy capaz de salir? Ahora yo quiero pedirte que hagas una lista allí en tu mente rápidamente de las personas más cercanas de tu vida. Busca en el círculo más cercano de tu vida, tus papás, tu esposa, tu esposo, quizá tu novio, tu novia, tus hijos, tus líderes, tus pastores, familia, tu linaje, tu apellido. Busca en ese círculo cercano y lleva a los pies de Jesús esa situación de conflicto que tienes con ellos. No sé cuál sea. Quizá te deben dinero, quizá han hablado mal de ti, quizá te han traicionado, quizá te maltrataron, quizá te abusaron, quizá no han ejercido como se esperaba de ellos. Sea lo que sea, quiero que veas eso que te hicieron comparado con la deuda tan grande que Dios perdonó de tu vida. Y que tú puedas decir, Señor, si tú me perdonaste, yo quiero perdonar. Hoy reconozco, Señor, que la dureza de mi corazón ha llegado hasta demasiado lejos. La amargura apareció tiempo atrás y lo ha contaminado todo en mí. Pero Señor, hoy, a pesar del dolor que siento, a pesar de los recuerdos que hay, yo quiero ser una persona libre. Yo quiero ser una persona sana. Yo quiero ser una persona que esos ríos de agua viva que tú has puesto en mi interior ya no sean aguas amargas, ya sean aguas sanas y limpias, de las cuales yo pueda dar a beber a otros, para que te conozcan, para bendecirlos. Señor, hoy quiero bendecir a aquellas personas que me hicieron daño. Y yo te invito a que de esa lista que tú has hecho, de aquellos que te han ofendido, tú ahora los bendigas, con nombre y apellidos. Y tú le digas a Dios, Señor, bendigo a mi papá, bendigo a mi mamá, bendigo a mi hijo, a mi hija, bendigo a mi esposo, a mi esposa, Señor, y le perdono lo que me hizo. Hoy quiero pasar por alto esa deuda, Señor. No quiero seguir atado a esa persona por medio del resentimiento, por medio de la angustia, del dolor, del deseo de venganza. Señor, reconozco que la ira y el enojo que salen de mi corazón son fruto de la amargura, son fruto de haber vivido en esclavitud. Hoy perdono a esos que me hicieron daño, Señor, a los que me robaron, a los que me despojaron. Señor, hoy perdono a aquellos que abusaron cuando yo era pequeño, abusaron de mi vida, aquellos que me maltrataron físicamente, Señor, aquellos que me dijeron cosas que ni siquiera quiero repetir con mis labios. Los perdono, Señor. Mucho más grande era el pecado que yo tenía contra ti, Señor. Era una deuda impagable. Señor, hoy me perdono a mí mismo por los errores que cometí. Hoy me perdono por las heridas que yo le hice a otros. Señor, soy libre por la sangre de Jesús. Y hoy en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de resentimiento, todo espíritu de no perdón, todo espíritu de amargura. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera de mi vida. Fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Mi vida le pertenece a Cristo. Soy posesión de Dios. El Espíritu Santo da testimonio dentro de mí de que le pertenezco a Cristo, de que Él pagó toda la deuda que yo tenía con Dios. Ahora soy libre, ahora soy perdonado,
Ahora soy hijo de Dios, nunca dejaré de serlo. Ahora puedo declarar que Dios es mi pastor, que Dios es mi fuente de agua viva, que Dios es mi sanador, que Dios es mi libertador, que Dios es mi gozo, que Dios es mi alegría, Dios es mi libertador. Señor, nunca más miraré atrás. Soy un esclavo del temor. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Hoy quiero perdonar porque tú me perdonaste. Quiero perdonar no para buscar un cambio en nosotros, no para que ya no me dañen más, que ya no me lastimen más. Quiero perdonar porque quiero ser libre, Señor. Porque quiero respirar aire puro, porque no quiero vivir amargado. Porque quiero que las relaciones con mis amigos, con mi familia cambien para siempre, Señor. Porque quiero estar en tu presencia, Señor, y poder adorarte con libertad. Poder ser libre para levantar mis manos, Señor, para levantar mi corazón, para cantarte, Señor, porque ya no me acusas, porque ya no me señalas, Señor, porque tú me das la gracia en este día de perdonar a mis enemigos, de bendecir a los que me han maldecido, de perdonar a los que me han lastimado, Señor. Gracias, porque no podría hacerlo sin tu ayuda, Señor. Soy libre por la gracia de Dios. Soy libre, Señor. Soy libre. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Pared que no derrumbes. Estás en la presencia Cadena de que Dios. no rompas para encontrarme. Tienes toda la libertad para adorarte. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Yo, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Yo, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En el nombre de Jesús caen las cadenas de resentimiento, caen las cadenas de amargura, caen las cadenas de odio, caen las cadenas de venganza, caen en esta hora por el poder del Espíritu Santo, porque toda unción del Espíritu de Dios pudre el yugo de esclavitud de tu vida. Señor, quiero llevarme bien con los demás, quiero aprender a perdonar, quiero aprender a ser rápido en perdonar, Señor, porque tú me has amado con amor eterno, porque sé que tengo lo más valioso, que es tu amor incondicional, el cual nunca cambiará, Señor. Eso es lo que me permite en esta mañana celebrar tu nombre con júbilo y con alegría, Señor, con mis hermanos. Te alabaré en medio de la congregación, Señor. Exaltaré tu nombre, Dios, porque tú me has devuelto a la vida. Gracias. Vamos a alabarle. Su presencia, su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Cantar.
Somos libres por la gracia de Dios. Él me ha perdonado. Le cantaré, le alabaré. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que eres santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, que avanzar. Delante de tu presencia, su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Y avanzar, y a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Y avanzar. Exaltamos, Jesús, mi libertador. Eres mi alegría, eres mi gozo. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, que es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. ¡Vamos, iglesia! Delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Cantar, A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Cantar. ¿Cuántos pueden mover sus piernas? ¿Cuántos pueden abrir sus labios? ¿Cuántos pueden alzar el corazón a Dios? Nuestro Dios es grande. ¡Vamos! ¡Alégrate con Él! Amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Cantar, y a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, y eres quien resucitó. Cantar, delante de tu presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Cantar. Señor, hoy celebramos que estamos vivos porque tú nos has dado vida.
Celebramos que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tu amor no tiene fin, que tu amor no se acaba. Celebramos que en ti estamos seguros, en ti tendremos vida eterna, en ti somos libres. Vamos a adorar al Rey, vamos a exaltarle. El Rey David decía: yo me haré más vil delante de él. Yo le alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi gozo. Vamos a mover todo nuestro cuerpo en su presencia. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor yo puedo expresar. Te seguiré. Haz de mí Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, tú eres mi libertad. Oh, oh. Eres Dios. Por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz lo mío es tu voluntad, venga tu reino a este lugar. ¡Vamos! En ti, yo soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. No, oh, oh. tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, quieres mi libertad. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu de gracia. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar. te necesito, Dios, quieres Mi libertad, tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar. te necesito, Dios, quieres libertad. Oh, 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 oh. Amén, amén y amén. Nos sentamos un momento, por favor. Nos sentamos un momento, vamos a dar algunos anuncios rápidamente. Pero antes queremos saludar a las personas que nos estén visitando hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Hay alguien por aquí? Valentino dice. La señora, muy buenos días y muy bienvenida. Otra por aquí, muy bienvenida también. ¿Quién más? Bueno, pues muy bienvenidos a la Comunidad Cristiana Integral. Esta es vuestra casa. Ahora se acercarán los voluntarios que sirven en la iglesia porque tenemos un obsequio
para vosotros. Los anuncios que tenemos que dar están relacionados pues ya con las actividades del verano en la iglesia, que son el primer campamento que empieza el día, 1 de julio, o sea, dentro de nada, ya el 1 de julio. Especialmente queremos hacer énfasis en los niños y jóvenes. Natalia y yo vamos a encargarnos allí en el redil de la parte de los niños. Los jóvenes se va a encargar, pues no sé quién, pues me imagino que Belén, Natanael, Manolo, etcétera, etcétera. Pero Natalia y yo vamos a estar con los niños específicamente. Van a ser 15 días para bendecirlos, para ayudarlos a creer en la palabra de Dios, para ministrar sobre sus vidas y por supuesto pues para disfrutar de todas las instalaciones que tenemos allí. Pero hay que ir inscribiéndose porque tenemos que comprar los billetes de autobús, tenemos que preparar todas las cosas. La logística es muy importante. Allí en el redil pues también tienen que comprar todos los aprovisionamientos, comida, bebidas, etcétera, etcétera, materiales. Entonces, por favor, los que vayan a mandar a sus hijos al campamento, hoy mismo, si nos pueden ir haciendo una preinscripción, al menos para que sepamos qué cantidad de niños van a ser, pues os lo agradeceríamos muchísimo. Creo que no hay, honestamente, mejor inversión que enviar a nuestros hijos a los campamentos de la iglesia. Yo no sé si los papás os habéis parado a pensar, me imagino que sí, porque como papás que sois, miráis bien la pela, ¿verdad? Miráis bien por el euro. Entonces, ¿cuánto cuestan, por ejemplo, las colonias de los colegios que se van 3 días o así, o 4 días como mucho? No quiero ni imaginarlo. Yo no lo sé porque nunca he mandado a mis hijos a las colonias del colegio. No tanto por lo caras que son, que entiendo que sean, quizá no son caras, es lo que vale, ¿no? Porque creo que el colegio no gana dinero con eso, el colegio no hace colonias para ganar dinero, pero es lo que valen las casas de colonias, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que como nosotros tenemos el redil que es nuestro, ¿verdad? ¿Quiénes han estado allí? Rivel ha estado trabajando esta semana, Rubián ha estado trabajando allí, voluntarios que han ido a trabajar junto con otros más de Sevilla, de Madrid, trabajando allí, preparando algunas cositas para ya de cara al verano. ¿Ya la piscina está lista o no, Rubián? Le falta un poquito. Bueno, hay que sacar las ranas, ¿no? Por allí ya tenemos. Claro, ¿qué ocurre? Como el redil es nuestro, no tenemos que pagar un alquiler cuando vamos allí, no tenemos que pagar cocineros porque van voluntarios, mamás voluntarias que se van esos 15 días a sembrar su trabajo. Entonces, y bien que cocinan las cocineras que van, súper bien. O sea, esos niños vuelven satisfechos. Entonces, van las voluntarias, vamos los monitores que somos los pastores. No hay que contratar otros monitores aparte. O sea, van los pastores a cuidar de vuestros hijos. Otros monitores más que son jóvenes adultos, que ya no estén trabajando, han terminado su universidad, son jóvenes comprometidos en la iglesia, ellos nos ayudan también. O sea, sale más barato porque las instalaciones son nuestras y sale sensiblemente más barato. O sea, lo que a ti te cuesta unas colonias del colegio, unos 4 días, nosotros estamos 2 semanas completas. Y son 2 semanas estupendas porque nuestros hijos no tienen Play, no tienen maquinitas, el móvil solamente para llamar a los papás, se lo dejamos un ratito por la noche. O sea, no ven la televisión, van a estar descontaminándose de todo lo que hacen en el año. ¿Sí o no? ¿Necesitan descontaminarse? Claro que necesitan. A veces los padres dicen, yo es que le dejo el móvil porque ya no sé qué hacer con él. Y el niño ahí con el móvil, viendo YouTube, quién sabe qué, viendo cualquier cantidad de cosas que le puede salir por ahí. Bueno, allí van a estar en otra cosa totalmente. Todos los días hacemos nuestro devocional con ellos, cantamos, adoramos. Muchos niños, mira, dice Luis Palau, uno de los grandes evangelistas que todavía vive,
el hombre dice que él recibió a Cristo con 5 años en un campamento de la iglesia. Con 5 añitos. O sea, uno de los casos más tempranos que yo he oído. Con 5 años en un campamento de la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Nosotros hemos visto muchos niños que han sido apartados por Dios en los campamentos y que ellos dicen: yo quiero servir, yo quiero ser pastor, yo quiero ser como la pastora, yo quiero ser misionero, y tienen ilusión por las cosas de Dios. Qué maravilla, a mí me encanta ver eso, porque todavía son cemento fresco, cemento moldeable. Necesitamos imprimir en ellos 15 días intensos de palabra de Dios, de ministración, de un ambiente sano, porque pasan el resto del año rodeados de niños en la escuela, que cada uno piensa como piensa, viene de donde viene, y todo ese ambiente lo están experimentando nuestros hijos. Entonces, el campamento, luego hay más campamentos, ahí no los voy a decir todos hoy, en el boletín están puestas todas las fechas. Hay una semana para familias, por ejemplo, pueden ir las familias al redil, y esa semana es divertidísima. Se hacen células también para aprender cosas de la Biblia, pero luego hay juegos, hay teatro, hay deportes, hay paseos por la montaña, hay de todo. Hay otra semana, otros 15 días al final del verano, de nuevo para los niños y para los jóvenes. También hay unos días por ahí para los adultos que se consideran jóvenes, para los que se resisten a pasar de etapa. Para esos también hay una semana por allí, ¿sí? Y tenemos a final del verano del todo, 31 de agosto, nuestro superviaje a Israel. Quiero deciros una cosa, ya hay 15 personas que han comprado su billete de avión. Y eso es importante porque al comprar su billete de avión, pues ese precio ya se pagó y ya está sellado, no puede subir el precio. Este año nosotros no hemos hecho, el grupo de Barcelona, no hemos hecho una reserva de grupo que nos garantizaba un precio, sino que yo estoy comprando los billetes a medida que la gente se va decidiendo y me dice: Carlos, cómprame el billete, toma el dinero. Estamos pagando hasta la fecha de hoy unos 380 euros los últimos billetes que hemos comprado. Es un muy buen precio, os lo aseguro, pero ese precio, a medida que pasan los días, lo más normal, salvo milagro, es que vayan subiendo un poquito de precio. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero entonces vamos a dar pasos de fe. Ahí en el boletín me gusta que han puesto una frase: da un paso de fe. Algunos dicen: es que yo no sé si me van a dar las vacaciones en la empresa. Da un paso de fe, porque la fe se mueve. Es que yo no sé si voy a alcanzar a reunir todo el dinero. Da un paso de fe, porque la fe se mueve. Si ya tuvieras todo, no necesitas fe, solo ganas, ¿sí o no? Ahora, ganas, creo que aquí hay muchos que tienen ganas, pero fe, ¿cuántos tienen fe? Porque la fe se mueve. Así es que os animo, va a ser un viaje, como siempre, pues estupendo, completo, una bendición especialísima. Y voy a volver a repetir por qué vamos nosotros a Israel. Natalia habló la semana pasada largo y tendido de si estamos bendiciendo a Israel, pero esa es la motivación principal que tenemos para ir a Israel. Queremos bendecir al pueblo, a la nación, a los judíos, porque para el corazón de Dios siguen teniendo un lugar primordial, y Dios mantiene una promesa: a los que bendigan a la descendencia de Abraham, yo los voy a bendecir. Nosotros no vamos buscando la bendición extra, pero queremos ser parte del plan de Dios. Y Dios dice que es mejor estar al lado de Israel y bendecirlos que estar en contra, porque es lo mismo que ponerse en contra de Dios. Esa es la visión fundamental, y cuando uno va allí, uno aprende tantas cosas, uno recibe muchísimo de Dios. Así es que os animo a dar pasos de fe. Que el Señor les bendiga. Nos vemos a lo largo de la semana.